buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este martes. Así, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, reapareció. Fue en España, lo hizo como invitado a la fiesta del empresario asturiano y coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón, en un exclusivo evento en la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. En esta fotografía vemos al expresidente vestido de traje, con camisa blanca, corbata verde. Recordemos que Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad española hace 2 años mediante el mecanismo que otorga el pasaporte a descendientes de judíos expulsados de España. Vamos a otros temas. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que también organizará foros sobre la reforma al Poder Judicial desde el 29 de julio al 1 de agosto con el propósito de debatir las propuestas presentadas al Congreso de la Unión a través de sus facultades de Derecho, de Estudios Superiores Acatlán, de Estudios Superiores Aragón, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hugo Concha Cantú, titular de la Oficina de la Abogacía General, coordinará los foros y las sesiones se podrán seguir en vivo a través de las redes sociales oficiales de la UNAM. Estos foros serán paralelos a los que organizará el Congreso. Y los sistemas judiciales deben ser independientes del control político. Eso fue lo que dijo la relatora especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, al Consejo de Derechos Humanos sobre la amenaza para la democracia que representan los países sin independencia judicial o que carecen de controles para el poder gubernamental. Destacó que los operadores de justicia pueden ser objeto de ataques como menosprecio público, acoso y amenazas que pueden utilizarse como castigo, retribución o advertencia por cuestionar la legalidad de acciones gubernamentales. Por cierto que los magistrados federales hicieron un llamado a la unidad para evitar que el Poder Judicial sea destruido, por lo que anunciaron que buscarán una reunión con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para exponer su punto de vista sobre la reforma. Manifestaron que los juzgadores y trabajadores también son el pueblo, por lo que esperan que ella permita dicho acercamiento, además de no estar cerrados a los cambios siempre y cuando sean para mejorar, aunque dijeron que la iniciativa va en contra de la carrera judicial. Cambiamos de información hoy. La presidenta electa Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando por parte de colectivos feministas como un símbolo de apoyo para su gobierno, impulsar una agenda feminista y garantizar la vida libre de violencia de millones de mexicanas. Es signo inequívoco de la confianza que las mujeres mexicanas depositamos en ti. Este acto simbólico de unidad y compromiso entre todas las mexicanas lo hacemos con emoción y con fuerza, porque sabemos que estamos cambiando la historia de nuestro país. Nos sentimos orgullosas de caminar, ser partícipes, ser escuchadas y acompañarla en este sueño tan anhelado por nosotras las mujeres. Lo que define a las personas son su integridad y sus causas. Y la doctora Sheinbaum es una mujer íntegra, de causas, perfectamente capaz de gobernar este país y de transformarlo. Campaña llena de calumnias, de guerra sucia, de mentiras, de argumentos misóginos. Pero el pueblo de México dijo con fuerza y determinación: es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación. Tocará en los próximos 6 años seguir reivindicando a las mujeres de nuestra historia, a las mujeres de hoy y para abrirle camino a las mujeres del mañana.
En esta segunda entrega de las crónicas del adiós los últimos 100 días, abordamos los planes del presidente López Obrador una vez que culmine su mandato, cómo será su retiro de la vida pública, el festejo que organizará para concluir sus mañaneras. Carlos Díaz Barriga nos tiene esta crónica. Aparece con unos minutos de retraso a lo habitual. Es martes quincenal con el tema de seguridad. Alguien me lo hizo enojar. Hay un ánimo sin ánimo. ¡Ánimo! Lo más seguro es que la conferencia lo revitalice. Como esos primeros actores que se transforman en el escenario cuando sienten la luz del reflector para representar el que saben que es su mejor papel. Esto cuando en la marquesina ya dice últimas funciones. Habla de la pensión, es a la que algunos le llaman retiro. Ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE, pero va a ser como de 25, 30 mil pesos. Con la pensión me va a alcanzar para vivir en Palenque, no se gasta mucho, es barata la vida y voy a estar solo. Hoy tocó el traje negro a rayas y la distinguida black tie. Esa corbata negra que se luce en ocasiones muy importantes y que no necesariamente es de luto. Contrasta con una pulcra camisa tan blanca como Marengo, el famoso caballo blanco del chiste de Napoleón. Yo no voy a gastar pues ya prácticamente nada, muy poco, porque ni modo que voy a andar con traje en Palenque, ¿no? Voy a estar muy cómodo con mis guaraches que me regalan de Oaxaca y con la ropa normal. Ahora voy a andar de guaraches. Esa es la cabeza para una crónica. Le gusta la crónica. No hacen crónicas. Ese es un género que ya no hay en el periodismo. Le hace falta color. Desde luego, Miguel Reyes Razo, de lo mejor. Habla del futuro. La presidenta electa es giganta. Regresar, solo que maciosare un extraño enemigo. Solo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo, una invasión, una guerra. En lo dicho, ahora sí, hemos recuperado el ánimo en los principios del adiós. Vamos a despedirnos, va a ser fiestón. Se van preparando, ¿eh? El 30 es lunes, ese día, porque va a ser la última mañanera. Pues chocolate, café, tortas de lechón. Vámonos, que ya nos vamos. Salivando. Carlos Díaz Barriga, Milenio Televisión. Hablemos sobre la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Le agradezco a Israel Zamora, senador de Morena, Laura Ballesteros, secretaria nacional de Gestión de Movimiento Ciudadano, y Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Bienvenidos, caballeros. Hola, Pedro. Qué gusto estar acá. Saludos. Qué gusto. Y saludos allá a casa, a Laura. Y saludamos también a Laura Ballesteros. Buenas noches, Laura. Hola, buenas noches, qué gusto saludarles y a la distancia una vez más, pero bueno, esta patita ya va sanando. Pronto te esperamos por acá cuando te recuperes, la salud es primero. A ver, comencemos. Damián, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué riesgos estás contemplando? Te escuchaba ayer en entrevista aquí en Milenio Televisión, más temprano. Platícanos un poco de lo que estás viendo en esta transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Con mucho gusto. Mira, yo lamento mucho el anuncio que hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum en esta gira acompañando al presidente, en donde dice pues que la Guardia Nacional se va formalmente ya a escribir, en la Sedena, es decir, a militarizar. Es una lucha que el presidente intentó a lo largo de todo su sexenio y que nunca pudo en términos formales lograr. Él, hay que recordar, cuando propone la Guardia Nacional en un primer momento, la logra aprobar militar en la Cámara de Diputados, dobla un pedazo de la oposición. Y en el Senado, de hecho, ahí nace el bloque de contención.
Decimos no, bajo ningún motivo vamos a permitir que sea militar. Y se logra un acuerdo muy positivo, votado por todos, incluido el gobierno obviamente, de crear un cuerpo civil profesional que sí tuviera disciplina, ¿no? Que se dejara ayudar, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, pero que tuviera claramente la rendición de cuentas civil, y para ello se permitió un tiempo determinado que de manera extraordinaria, subordinada, subsidiaria, complementaria, temporal, ¿no? Pudiera las Fuerzas Armadas ayudar. La realidad es que nunca lo hicieron. Y hoy este anuncio me parece muy lamentable porque regresa esa idea. En la práctica, lo cierto es que el presidente López Obrador militarizó la seguridad pública del país y fracasó. O sea, este sexenio es el más violento en la historia del país. Más de 188,000 asesinatos. Pues es que no entiendo por qué una estrategia que ha fracasado la quieres continuar, porque en la práctica la Guardia es militar. Fracasó esta estrategia como fracasó también Calderón en su momento con la misma estrategia, y fracasó también Peña con la estrategia de militarizar. Y han fracasado en el mundo todos los ejemplos, porque están preparados para otra función, no para la seguridad pública, porque son más opacos, no les aplican las leyes de transparencia tal cual, y porque se incrementan las violaciones de derechos humanos. Nosotros proponemos, y hubiéramos esperado, un cambio en la estrategia de seguridad pública con un cuerpo civil que busque desarticular al crimen organizado con inteligencia financiera y un fortalecimiento de policías estatales y municipales. Qué lástima que la presidenta electa, que dejaba ver en campaña que iba a hacer algo distinto porque decía que había hecho algo distinto en la Ciudad de México, hoy se pliegue a la estrategia fracasada de seguridad pública de López Obrador. ¿Difieres, Israel? Por supuesto, no es una estrategia fracasada. En donde sí coincido es que sí, efectivamente, la de Calderón fue un desastre. Creo que la estrategia de Calderón, esa sí fracasó. Creo que la estrategia de Peña Nieto, esa también fracasó, y los números lo demuestran. Si tú analizas los dos sexenios, el de Calderón y el de Peña Nieto, vas a encontrar un incremento anual del 20% en los homicidios, por ejemplo, centrándonos únicamente en ese delito que es uno de los delitos más sensibles para la población mexicana. Entonces tú tenías un incremento anual de 20%. Cuando llega el presidente Andrés Manuel, al día de hoy hay una disminución del 20%, prácticamente 19%. Eso quiere decir que si hubiera continuado el presidente Andrés Manuel con ese incremento anual del 20% en los homicidios, tendríamos al día de hoy 114,000 homicidios. Esos son números duros que cualquiera puede verificar. Actualmente, este año estaríamos terminando en prácticamente 24,000 homicidios. Eso es de lo que hubiera pasado con esas estrategias que efectivamente, como comentó Damián, fueron un fracaso. Hay una diferencia del 80% con la realidad. Eso sin contar la disminución, por ejemplo, del 94% en el huachicol, que recordemos cuando inició el sexenio era un caos, era una pérdida multimillonaria que se iba de las arcas del gobierno por el huachicol. 94% ese delito se disminuyó en este sexenio. Si hablas, por ejemplo, del secuestro, se redujo en 82%. Okay. Entonces, no puedes hablar tú de una estrategia fallida cuando los resultados son positivos. Repito. ¿Eso no es el sexenio más violento en la historia de México, sí o no? Pero tienes que decir algo. Mira, es que no lo puedes descontextualizar. El país que tomó Calderón era un país que no era igual de violento que ahorita. Calderón tenía en su sexenio, cuando lo tomó, 8,000 homicidios. Hace 12 años, más bien nunca gobernó. Tan desgobernó el país que provocó que la condición del país fuera tan violenta que ojalá, bueno, ¿qué hubiera pasado si el presidente Andrés Manuel hubiera tomado el México que tomó Calderón? Cuando había 8,000 homicidios al año, 8,000 homicidios al año, los dejó en 25,000. ¿Qué hubiera pasado con la estrategia? Si la estrategia del presidente Andrés Manuel la hubiera tomado e implementado Calderón, en lugar de dejar 25,000, hubiera dejado 7,000 homicidios al año. Entonces, para acabar y dar a lo que voy es, la estrategia ha sido efectiva. Con Laura. Y esos son números duros. cierto, esos son números duros los que te acabo de dar. Laura, adelante. Claro que sí. Bueno, a ver, creo que aquí hay muchos temas sobre la mesa, sobre un asunto tan importante como es la militarización de la seguridad pública del país. Primero decir que no nos confundamos, Israel, es que es la misma estrategia. Ha sido la misma estrategia desde Calderón hasta ahora,
en donde las cifras también son claras. El INEGI nos dice que se ha aumentado en un 300% el número de muertes en este país a causa de esta estrategia, por la militarización en un más del 100% de elementos hoy en el campo para militares, para procurar una labor de seguridad para la cual no están ellos entrenados. Eso es un punto que es indiscutible porque están los datos, son del INEGI. Número 2, es fundamental también entender que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no de las Fuerzas Armadas. Es en la última trinchera para evitar la militarización total de la seguridad pública del país, porque el que paga manda. Es decir, si va a ser ya la Secretaría de Defensa la que va a pagar a la Guardia Nacional, no solamente con los elementos ya de la militarización en puerta, que coincido con Damián, esto se ha venido haciendo aún cuando estuvieran en seguridad ciudadana, pero va a haber un control ya financiero y además, por supuesto, contractual sobre las fuerzas, sobre la Guardia Nacional. Esto no se puede permitir, porque ellos no están entrenados para labores de seguridad pública, porque ellos no están acostumbrados a la transparencia, no hay un ejercicio claro de rendición de cuentas y transparencia de las autoridades civiles. Lo hemos vivido en el Senado, que el Senado es la autoridad a la que tendrían que rendirle cuentas, a la Comisión Bicameral también de diputados y de senadores, y discúlpenme, pero la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, por ejemplo, de la que fui integrante, más bien la utilizan como una agencia de viajes, más que como un órgano para poder rendir cuentas y tener diálogo y negociación. Yo sí quiero decir de manera muy clara que esta es una de las principales batallas por las cuales Movimiento Ciudadano luchó para hacer una tercera vía para este país, porque nosotros estamos absolutamente en contra de la militarización, porque vamos a dar la batalla desde el Congreso, porque yo les puedo apostar que una madre en territorio, en una comunidad, no está a gusto con la presencia del crimen organizado, pero tampoco de los militares, sabiendo que su hija sale y regresa de noche, teniendo estas dos corporaciones, una absolutamente al lado del crimen y la otra violentando derechos humanos. Esto es inadmisible y lo vamos a pelear. Vamos contigo, Damián. A ver, primero, nadie remotamente, cuando menos no yo, está defendiendo ninguna estrategia del pasado, incluyendo el último sexenio gobernado emanado de mi partido. Yo sí tengo el valor de decir, esa fue una estrategia fallida, que fracasó, y no debemos de regresar allá. Se puede hablar bien de otras cosas, pero de eso, para mí no. Y fíjate, como paréntesis, ayer vino el diputado Héctor Saúl Telles, y él sí defendió la estrategia de Calderón. Pues a mí me parece irracional, porque en efecto agarraron con un número de muertes y la entregaron con un número superior. Me parece equivocado. Creo que hubo buena fe, pero militarizar el país es un error. Es un error para él y es un error en cualquier lugar del mundo. ¿Qué pasa ahora? Y también creo que lo está cayendo en el mismo error López Obrador, y por eso no comparto la visión. Si tú agarras sexenio con sexenio, que así se compara, pues. No existe punto de comparación. Hay 188,000 asesinatos ahorita en estos 5 años y pico que lleva López Obrador. Nunca en la historia de México, para ser claro, ha existido un sexenio tan violento como este. Querer decir que funciona la estrategia cuando te quedaste en el pico de la violencia, la verdad es que es bastante negativo. ¿Qué sucedió? Llegó al pico en el último año de Peña Nieto, y lo que han hecho es conservarse en el pico. Y bajan 500 homicidios, 600 homicidios. Solo le han ganado a 2 años en la historia de México y quieren que se le celebre. Y luego no es cierto que le hayan ganado. ¿Sabes qué pasó? Que los ocultaron. Incrementaron a 47,000 los desaparecidos no localizados. Ahí están, hombre. Nomás con que agarres 1,000 de ahí ya no hay disminución. Entonces yo lo que digo es, oye, tienes 30% del territorio nacional dominado por el crimen. Tienes más homicidios que nunca y te atreves a continuar por ese camino. Nosotros proponemos un cambio a la estrategia para que la Guardia de entrada combata el crimen. No lo está combatiendo. Dato del informe de la Guardia, son responsables tan solo del 2%, así como dicen mis deditos, 2% de las detenciones en el país. Simplemente patrullan, no combaten el crimen está apoderado del país. Necesitamos un cambio ya, una policía civil, Guardia Nacional Civil, con inteligencia financiera, que desarticule al crimen organizado y fortalecer policías locales, porque los delitos, más del 90% están en las colonias. Imagínense a la Guardia Nacional, militares con hammers, con armas largas, patrullando, persiguiendo robo casa habitación.
Eso es lo que proponen. Por Dios, hombre. Israel, en este caso en el que se llegara a concretar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿se tendría que hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Claudia Sheinbaum? La Secretaría de Seguridad Ciudadana va a continuar con la coordinación de la Estrategia de Seguridad Nacional. Ellos, por eso tampoco comparto lo que manifiestan de que según se va a militarizar. El mando, la coordinación de toda la estrategia permanece en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también recordemos que todos los años se envía un informe del comandante de la Guardia Nacional al Senado de la República. Probablemente Laura no lo vio, pero cada año nos mandan un informe de todas las acciones e incluso las bajas que tuvieron, las personas que fueron aseguradas, etcétera, y eso lo realiza la Guardia Nacional. Te lo pregunto porque se habla mucho respecto a Omar García Harfuch, de los resultados que se presumen ustedes dio en la Ciudad de México, que eventualmente podría llegar a ser él el titular de la Secretaría de Seguridad. Pero lo que se cuestiona en este momento es, pero entonces sí va a diseñar la estrategia, pero ¿cómo va a encargarse de operar y de dar resultados a través de eso? Claro, Pedro. Mira, la estrategia de seguridad nacional no es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una herramienta para implementar la estrategia de seguridad nacional, que incluye, por ejemplo, primero, acabar con la corrupción. Ese es uno de los ejes centrales de la estrategia de seguridad. Que nunca más el crimen tenga un secretario de seguridad vinculado con ellos, trabajando para ellos. Lo grave de haber tenido, por ejemplo, un secretario de seguridad es que imagínate los operativos que organizaba de sus propias personas muchos de los para enviar a combatir el crimen. Prácticamente los ponía literalmente como carne de cañón. ¿Refieres a García Luna? Así es. Y que entonces se refunde en la cárcel, pero ahí trabajaban los que ahora traen ahí de cabezas. Daniel, pues, o sea, ese es un segundo punto de la estrategia de seguridad nacional. O sea, repito, la Guardia Nacional es una herramienta que se utiliza para implementar esa estrategia, que es mucho más compleja, que incluye la participación. En ningún otro gobierno se había realizado todos los días a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana, una mesa para coordinar esa estrategia, todos los días. Entonces, a lo que voy es una estrategia que también implica la atención de las causas. Y, por supuesto, el combate al crimen organizado sí se realiza a través de esta herramienta que se llama Guardia Nacional. ¿A quién le va a Guardia Nacional profesionalizada, porque los gobiernos anteriores permitieron que el crimen organizado se organizara. Ahora lo calificamos como crimen organizado porque esos sexenios dieron pie a que se organizara y crearon una estructura sumamente compleja con mucho poder y muy... Combátanlos, no los combaten. Se está haciendo a través de la Guardia Nacional. Laura. Bueno, a ver, hay una estrategia fallida de seguridad que viene desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha. Incluso hubieron intentos por justamente legalizar la militarización de la seguridad pública con el desempeño que ya estaban teniendo las Fuerzas Armadas desde el sexenio de Calderón. No lo habían logrado, no se habían atrevido tanto, y la realidad es que Morena lo hizo y hoy es una realidad. Y sí había una esperanza que hubiera un proceso de aquí a los siguientes años de que esas fuerzas, esa Guardia Nacional, pasara a ser 100% civil y que pudiéramos tener una policía civil capacitada, que tuviera los recursos necesarios, que hubiera apoyos también para las policías locales. Nosotros hemos planteado como Movimiento Ciudadano una reforma fiscal amplia y progresiva para el país, que pueda también financiar este tipo de despliegues hacia la policía de barrio y que podamos tener atención a los crímenes de asuntos comunes. Pero yo sí quisiera decir un par de cosas que me parecen interesantes, porque sí creo que es muy difícil, y entiendo, Israel, defender una situación indefendible como es la militarización de la seguridad pública. A ver, punto número 1, no se están disminuyendo los asesinatos, eso es un punto que está sobre la mesa, no lo pueden defender. Punto número 2, si se necesita crear una nueva estrategia que sea civil, no pueden darle más fuerza a las Fuerzas Armadas, porque eso sería reconocer que estamos en una situación de guerra. El haber metido a las Fuerzas Armadas a trabajar la estrategia de seguridad de este país e implementarla es reconocer de facto que estamos en una guerra. Y si eso es verdad, tantos recursos que se le han asignado a las Fuerzas Armadas desde entonces, porque han sido las más favorecidas en términos presupuestales, pues no les da ningún incentivo para pararla, No les da ningún tipo de incentivo para que las cosas cambien y no hay ningún contrapeso que ustedes estén poniendo para que esto funcione. Por eso está destinado al fracaso y seguirá destinado al fracaso. Los principales interesados, Israel, en que esto funcione tendrá que ser el Estado mexicano con sus autoridades civiles y les están entregando a manos llenas. De nuevo, esto se va a discutir en el Congreso y no van a contar con el apoyo del Movimiento Ciudadano.
Nos quedan una conclusión para cada uno, 30 segundos. Hay 30 millones de delitos al año, en México 27 en un año bueno. La gran mayoría es en las colonias. Sale la gente, están drogándose gente, les roban. Transporte público los roban, llevan a los niños a la escuela, los roban. Violencia intrafamiliar, robo casa habitación, robo de vehículo. Es irracional pensar que un cuerpo militar va a resolver eso. ¿Qué tienes que hacer? Fortalecer a nivel local, policías, pagarles mejor, prestaciones, videocámaras, canchas deportivas, espacios de convivencia para poder salir adelante. Y a nivel nacional, un cuerpo de inteligencia con una policía civil fuerte que combata al crimen, no que sean sus amigos, que eso es lo que hoy está pasando. Si pasó en el pasado, mal, que los metan a la cárcel, pero hoy el crimen hace lo que quiere en México, y si no, pregúntenle a los de Guanajuato que acaban de ser asesinados y que ahí estaban los de la Guardia Nacional. 30 segundos, Israel. Sí. Desconocer la realidad y los datos que yo mencionaba es una de las técnicas, estrategias de la oposición, pero el pueblo de México por eso califica la aceptación de la Guardia Nacional en un 76%. De los mexicanos confían en la Guardia Nacional. Eso no es gratuito, eso es por los resultados que esa institución ha dado, primero. Después también decir que ¿por qué se necesita el apoyo de la Sedena? Muy sencillo. ¿Quién hizo los cuarteles? 400 cuarteles hechos por los especialistas en estrategia y técnica, que lo que más tenemos de fortaleza en el país son la Sedena, los mejores para hacerlo, los más técnicos. Por eso necesitamos el apoyo, porque repito, el crimen organizado permitieron que se sofisticara y necesitamos de una secretaría que también cuenta con muy buena aceptación por parte de la ciudadanía para fortalecer a la Guardia Nacional. 30 segundos, Laura, por favor. Que sí proponemos la construcción de paz para nuestro país desde sus territorios, con policías capacitadas, con recursos amplios para las mismas, con un funcionamiento del sistema de justicia de una manera muy distinta. Incluso tendría que estarse pensando la creación de una Secretaría de Justicia con toda una reestructuración de los ministerios públicos antes de estarle dando poder absolutamente omnipotente a las Fuerzas Armadas mexicanas. Muy bien, pues seguiremos platicando de esos temas en las siguientes semanas. Gracias, caballeros, gracias Laura. Pedro. Vamos a la pausa y regresamos. Hablemos geopolíticamente con Stephanie Enaro, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches. Oye, a ver, cuéntanos el tema que nos traes hoy. Fíjate que está muy interesante porque ya hay una queja por parte de China hacia México de que no le está respetando los acuerdos que firmaron para que explotara el litio. Y todo esto desde que a finales del año pasado México le suspendió los acuerdos de explotación porque no cumplió con las condiciones de inversión. Y curiosamente esto se da en un contexto global en donde la izquierda latinoamericana se vuelve a acercar a la propiedad de los recursos naturales y el presidente Andrés Manuel López Obrador nacionalizó el litio el 18 de abril, muy al estilo de Lázaro Cárdenas. Oye, y crearon una nueva, el Litiomex, ¿no? Se creó. Litiomex, que falta ver si puede realmente cumplir con lo que se propone o le va igual de mal que a sus pares bolivianos. Pero es bien interesante porque fíjate que el litio se está convirtiendo ya en el nuevo oro para las energías renovables. Claro. Y China es el país que tiene el monopolio mundial de litio. China controla cerca del 85% del litio que se mueve a nivel mundial, y esto es súper importante porque el litio se utiliza para altas tecnologías como misiles, pero también para fabricar baterías eléctricas. Para las baterías de los autos eléctricos, simplemente. Exacto. Y del otro lado, pues tenemos a Tesla. Y la vida tiene un sentido del humor bastante raro porque justamente cuando el presidente de México nacionaliza el litio, Elon Musk estaba de gira en Europa diciendo que ya estaba comenzando a hacer pruebas con magnesio para las pilas, pero... Que justo, tuvimos conversaciones en este espacio respecto al tema con la industria de litio en México y nos decían es que, a ver, lo que se necesita para poder ya producir litio convertido ya en baterías es una inversión de muchísimo dinero y que además van a pasar muchos años para que podamos verlo ya el resultado. Entonces, de aquí a que lleguen esos años, capaz si ya hay otra nueva fuente para hacer baterías. Se nos puede ir el momento del litio. Y es que fíjate que va más allá
del recurso natural. El litio, pues, es el nuevo estandarte de esa nueva guerra entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial. La tecnología se ha vuelto la nueva ideología y quien controle el litio, pues, va a controlar la tecnología. Y esto también se está dando cuando, pues, varias empresas, ¿no?, tradicionales de autos se están yendo de México, como Mercedes-Benz en Aguascalientes, pero están llegando las chinas, como BYD, que es la empresa número 1 en autos eléctricos y ya sobrepasó a Tesla. Entonces, esta guerra entre Estados Unidos y China también se está viviendo en México, en Bacadehuachi, en Sonora, y su estandarte es el litio. Claro que hoy en día traían en Estados Unidos el tema de qué tanto porcentaje podía ser utilizado de materiales chinos, ¿no?, en los vehículos, y luego caían en cuenta que justo las baterías pues son chinas. Exacto, y es que China lleva la delantera en todo lo que tiene que ver con tecnologías de energías renovables y no hay ninguna batería eléctrica que no pase por el mercado chino. Entonces, apostar por el eléctrico es darle un plus a China, que cada día pues da manotazos más fuertes sobre la mesa de hegemonía global, y esto se da también cuando viene un cambio de transición a Estados Unidos. Ya veremos cómo le va a Donald Trump y a Joe Biden con el debate el jueves, pero definitivamente tanto México como China van a estar en la mesa. Oye, a ver, digo, nos queda creo que un minuto aproximadamente. Ya que tocas el tema del debate del jueves, ¿qué es lo que ves que pueda pasar en ese evento tan importante? Pues vamos a ver un Donald Trump muchísimo más agresivo, tiene que rematar a Joe Biden, y Joe Biden tiene que mantener una imagen de fortaleza que realmente puede con el paquete, pero de lo que sí nos vamos a enterar es de sus planes para la migración, porque la migración es la llave a la elección presidencial de Estados Unidos. Qué bueno, el sábado escuchábamos a Donald Trump decir que estaría padre crear una liga tipo UFC con los migrantes, y que cuando se coronara campeón a uno se enfrentara con el campeón de la UFC. Dijo, no, el migrante va a ganar porque son tremendos. Oye, pero mientras Donald Trump dice eso, Joe Biden ya está deportando de manera unilateral. O sea, los dos están haciendo su chamba para que los electores voten por ellos. Entonces vemos al tema migratorio y bueno, escuchábamos al presidente López Obrador decir que dejaran fuera al tema migratorio del debate, pero es caray. Imposible, es lo que más vende. Es lo que más vende. Stephanie, muchísimas gracias como cada semana. Nos vemos la próxima. Vamos a la pausa y regresamos, pero antes lo invitamos a que no se pierda nuestra programación especial que tendremos en Milenio Televisión y Canal 6 sobre la Marcha del Orgullo LGBTIQ 2024. Será este sábado 29 de junio a las 12 de la tarde con mis compañeros Débora Estrella, Joel Valdés y César García. Bienvenido, Fernando Santillanes. Pedro Gamboa, la inteligencia artificial me sorprende a veces cada vez más, y hay que recordar, aquí lo mostramos, cuando OpenAI mostró esta primera versión de algo llamado Sora, una parte de su inteligencia artificial que crea videos muy realistas a partir de lo que tú le dices. Quiero un conductor de televisión en medio de un estudio, y lo hace muy realista. Bueno, decía OpenAI que esto estaba en pruebas, que estaba iniciándolo, pero esto que estamos viendo, Pedro, ya es el primer video comercial creado con esta herramienta de inteligencia artificial de OpenAI. Es un comercial de una famosa juguetería allá en Estados Unidos que ha cambiado muchísimo, porque de pasar a ser una gran juguetería, después hizo franquicia, después ya está en varias partes del mundo, pero no es lo mismo. Bueno, este video que estamos viendo, lo importante es que es el primero que se crea con esta versión alfa. ¿Qué significa esto? Que aún es una versión que le falta perfeccionarse mucho, pero a pesar de que no vemos algunos detalles tan naturales en el movimiento de los humanos principalmente, sí es sorprendente imaginar que esto, Pedro, fue creado a partir de texto, que alguien le dijo, quiero un lugar donde haya juguetes, con un cielo estrellado, con un niño caminando, con lentes de tal edad. Es decir, eso es lo importante, lo detallado que tiene que ser la descripción, pero simplemente no existe nada de esto. Lo único real es esa fotografía del fundador de esta juguetería, pero todo lo demás es inteligencia artificial creada a partir de texto. El detalle de la época, de los colores, de la persona, de la tienda de bicicletas en este caso. Es que hasta los relieves, hasta los detalles más finitos están muy bien hechos. Ahora, si esto es el principio, es una versión alfa, imagínate lo que vamos a ver ya ni siquiera en un año, tal vez en 6 meses, con estos desarrollos tan avanzados que van de inteligencia artificial. Caray, bueno, nos va a facilitar mucho la vida. Espero que sí, y que nos ayude a hacer mejores producciones. Sin duda, gracias. Nos vemos la próxima semana. Bueno,
Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo se comportaron los indicadores hoy? Buenas noches, Pedro. Bueno, pues hoy tuvimos mercados francamente buenos, con excepción del Dow Jones, que bajó 0.76, pero subió Nasdaq 1.26, el S&P 0.39 y hasta la Bolsa Mexicana de Valores reaccionó con más 0.17. El tipo de cambio finalmente se volvió a presionar, cerró sobre niveles de 18.09, actualmente está en 18.12, pero bueno, yo creo que es una cotización que refleja un poco la incertidumbre que todavía tiene el mercado. Hay muchas cosas que vienen en la semana. Por ejemplo, el jueves vamos a tener los próximos nombramientos del gabinete de la señora Sheinbaum. Vamos a ver si estos son bien recibidos por el mercado o no tanto. Eso seguramente va a impactar el tipo de cambio. Además tendremos la noticia de qué va a hacer Banco de México con la tasa de interés. Yo creo que el jueves el Banco de México va a decidir mantenerla en 11%, pero estas son las cosas más importantes que tenemos en el cortísimo plazo. Yo creo que es muy difícil poder pronosticar cuál será el tipo de cambio el día de mañana o el viernes o el lunes. Yo pienso que vamos a vivir todavía 3 meses de mucha volatilidad, porque hay muchos eventos por venir que lo pueden afectar en forma positiva o en forma negativa. Yo creo que hay que tener paciencia. Mi recomendación a los inversionistas para aguantar esta incertidumbre pues, es tener de las dos monedas, una parte en pesos y la otra parte en dólares, y de esa manera empezar a dormir tranquilos y no preocuparse por eso. Yo no soy fatalista, yo pienso que al final en diciembre vamos a tener un dólar contra el peso sobre niveles de 18.50, 19, que no es ningún drama. Por ahí empezamos el año, o sea que no sería nada verdaderamente importante. Aquí lo interesante es que lo pendiente se resuelva en forma satisfactoria, mi querido Pedro. Pues bueno, pues entonces con ese mensaje y con ese consejo le agradecemos, don Manuel, como cada noche, que nos pueda ayudar a entender lo que pasa en los mercados con el tipo de cambio y todos los temas económicos. Yo aquí a tus órdenes, Pedro. Un saludo a ti y a tu audiencia y nos vemos mañana. Así será. Gracias. Buenas noches. Agradecemos que nos haya brindado el honor de su sintonía. Lo esperamos mañana aquí en Milenio 20 horas. Buenas noches.